Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika, y para los niños reciban saludos de América. En esta ocasión vamos a leer en Génesis capítulo 15, verso 1, donde Dios dice a Abraham: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Nuestro tema es protegidos por el escudo de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de toda la Escritura encontramos que el salmista y otros hombres de Dios, profetas de Dios, dijeron que Dios fue el escudo de ellos. Y ahora, por cuanto Dios es el escudo, Él es nuestro ayudador también, porque Él es el que nos protege. Por lo tanto, siendo Dios nuestro escudo, nuestro ayudador, Él es el que nos protege todo el tiempo. Pero ¿de qué nos protege Él? ¿De qué nos cuida? Tenemos que comprender que hay dos reinos muy importantes, los cuales están en guerra desde hace miles o millones de años, y son el reino de Dios y el reino del diablo. Por eso es que hay tantos problemas en este planeta Tierra. Ahora, nuestro amado Señor Jesucristo nos habló del diablo y las malas intenciones que siempre el diablo ha tenido. Él nos dice, Cristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, conforme a las palabras de Jesús, es el diablo. Y por eso es que este planeta Tierra está en la condición en que está, con tantos problemas, tantas guerras, tantas dificultades. El mismo Cristo, hablando del maligno,
Él dijo en el capítulo 10, verso 10 en adelante: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, para que tengan vida eterna. Y ahora podemos ver más claramente que aquí en este planeta Tierra hay una lucha muy grande a causa de que estos dos reinos están en guerra. El diablo se levantó con su ejército en contra de Dios y por consiguiente comenzó la guerra en el cielo. Pero la guerra en el cielo, la guerra entre los ángeles, ha venido a ser ahora en la tierra la guerra entre los seres humanos. Porque el maligno, el diablo, por cuanto es el príncipe de este mundo, ha mantenido en guerra a las naciones. Vean cómo Cristo también en el capítulo 15 de San Juan, verso 20, vamos a ver. San Juan, capítulo 14, verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nuevamente Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo y nada tiene en Cristo. O sea que no están asociados en nada. En el capítulo 16, verso 11 también, Cristo dice: 10 y 11, vamos a ver y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahora nuevamente menciona al diablo como el príncipe de este mundo y ha sido juzgado. Y ahora, por eso es que podemos ver la guerra que hay en este mundo, porque el diablo está controlando el mundo. Es el príncipe de este mundo. San Pablo, hablándonos acerca de las luchas que el ser humano tiene en la tierra y mostrando la causa de esas luchas, veamos lo que nos dice en Efesios vamos a ver el capítulo 2, verso 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros, o sea, Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, que el ser humano no convertido a Cristo camina en este mundo y camina en la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el cual está controlando a la humanidad. También nos dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 21, que Cristo ahora ha sido colocado sobre toda potestad y todo principado. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora todo le pertenece a Cristo. Pero todavía Cristo no ha tomado el gobierno aquí en la tierra, lo cual Él tomará en este milenio que ha comenzado en algún año de este nuevo milenio al cual hemos entrado. Y será en el primer siglo de este nuevo milenio que ha comenzado. También nos dice en Colosenses el apóstol San Pablo, hablándonos dice: capítulo 1, verso 12 en adelante: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora, la primera vez de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, derramando su sangre y así quitando el pecado del mundo, porque Él llevó nuestros pecados y murió por ellos. Ahora, para todos los que lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo, han obtenido el nuevo nacimiento y han nacido así en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando el ser humano nace en esta tierra, nace en el reino de las tinieblas y pertenece al reino de las tinieblas, al reino del príncipe de las tinieblas, que es el diablo, porque nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, nace con muerte en él. Algunas veces pensamos que la persona viene con vida, pero viene con muerte. Por eso vive una temporada aquí en la tierra y después se muere. Porque luego del pecado en el huerto del Edén, el ser humano está sometido a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es que, siendo el ser humano fruto de Adán y Eva, la sentencia de muerte está sobre el ser humano. San Pablo decía: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y después decía: gracias doy a Jesucristo.
porque Él es el único que puede librar al ser humano de la muerte eterna. Diremos la muerte eterna porque así pueden ustedes comprender mejor a lo que me refiero. El ser humano viene a esta tierra ya con la sentencia de muerte, pero viene a esta tierra con la hermosa oportunidad de hacer contacto con la vida eterna para poder vivir eternamente en el reino de Jesucristo. Cuando nacemos en esta tierra, nacemos en el reino del príncipe de las tinieblas, del diablo. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, en agua, y recibimos su Espíritu Santo, hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos nacido en el reino de Jesucristo, y por consiguiente hemos nacido en un reino con vida eterna. Por eso es que Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación. Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí le estoy uniendo dos pasajes, vamos a leerlos separados. Capítulo 5 de San Juan, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en San Juan capítulo 6, verso 40 dice Cristo: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los únicos que tienen la promesa de ser resucitados en cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad son aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Por eso es tan importante para el ser humano recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre en agua y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento, nacer en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es un reino eterno. El reino del maligno, del diablo, es temporal. Será destruido por Dios. Será echado el diablo y sus ángeles en el lago de fuego, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20. Dice: es muy importante conocer estas cosas para saber por qué Dios es nuestro escudo. Miren, cuando Cristo vaya a comenzar su reino milenial en la tierra, lo cual será luego de los juicios de la gran tribulación, dice el capítulo 20, verso 1 en adelante: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, para que no le interrumpa a Cristo su gobierno, ese gobierno milenial, de ese reino milenial de Cristo, en donde la tierra se rellena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y ahora
el diablo será colocado en el abismo y allí estará atado por 1000 años, por lo tanto no podrá molestar a la gente durante el reino milenial. Por eso será un reino de paz, el reino milenial de Cristo, porque el diablo estará atado en el abismo, porque el diablo es el que causa todos estos problemas que tiene la humanidad. Pero en el reino milenial de Cristo, que es el reino de luz siendo manifestado y gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra, será un reino de prosperidad espiritual y material para los seres humanos. Ese reino físicamente, literalmente será establecido en este nuevo milenio que ha comenzado y en este nuevo siglo que ha comenzado, que es el primer siglo del milenio nuevo que ha comenzado en este año. Y ahora habrá un gobierno teocrático en este planeta Tierra, donde Cristo será el rey, sentado sobre el trono de David como hijo de David. Y miren aquí lo que dice acerca de personas que estarán en ese reino. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, han obtenido el nuevo nacimiento y pertenecen a este glorioso reino del Señor Jesucristo. Y por cuanto el glorioso reino de Cristo será establecido en este planeta Tierra literalmente para gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, los que pertenecen a este reino, que son los que han recibido a Cristo como su Salvador, estarán reinando con Cristo en ese reino milenial. Serán allí no personas, obreros de construcción o trabajadores del campo o de oficinas de acá, de esta dimensión o de estas oficinas actuales, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. Serán también reyes con Cristo, sacerdotes con Cristo y jueces con Cristo, porque Cristo es rey, Él es sumo sacerdote y Él es juez de toda la tierra. Y los redimidos por Cristo son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que Cristo es, lo son ellos también. Si Cristo es rey, el rey de reyes y señor de señores, los redimidos por Él son reyes también. Aquí dice que reinaremos con Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Nos ha redimido con su sangre, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esa es la posición que tendrán todos los redimidos por la sangre de Cristo
en el glorioso reino milenial de Cristo y luego por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 5 también nos habla algo acerca de esa posición de reyes que heredan los redimidos por Cristo. Dice, capítulo 5, verso 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El gabinete del reino de Cristo son los redimidos por la sangre de Cristo, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que cuando esas personas escuchan la palabra del reino, la palabra de Cristo siendo predicada, les llega hasta lo profundo de su alma, hace impacto en su alma, como hace impacto en una semilla que es sembrada, el agua cuando penetra en la tierra y llega hasta la semilla y la hace brotar a vida. Así es cuando un alma que viene del cielo a esta tierra en un cuerpo de carne oye la palabra de Cristo siendo predicada, le llega a lo profundo del alma y esa persona despierta a vida eterna, es despertado por Cristo, es llamado por Cristo, y entonces la persona recibe a Cristo como su Salvador, sin nadie obligarlo a recibir a Cristo. Él siente dentro de su alma el llamado de Cristo y responde a ese llamado de Cristo. Encontramos en la parábola del sembrador que Cristo señaló que hay 4 clases de seres humanos en la tierra. Dice Cristo en esta parábola del sembrador, capítulo 13, vamos a ver la explicación de esta parábola, pero antes, capítulo 13, verso 9 en adelante, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que los misterios del reino de los cielos no los van a conocer todos los seres humanos, solamente aquellos a quienes les es dado por Dios el que conozcan esos misterios del reino de los cielos. Y esas personas son las que tienen sus nombres escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Recuerden que es con el corazón que la persona entiende. Es algo acá dentro del corazón. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Son bienaventurados los que pueden ver y pueden escuchar la palabra del reino y entender el programa del reino de Dios. ¿Por qué? Porque entonces la persona se convierte a Cristo, sabiendo que no hay vida eterna para el ser humano excepto en Jesucristo, nuestro Salvador. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? Preguntó Jesús en San Mateo 16, verso 26 en adelante. Porque el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es que conforme a sus obras cada uno recibirá lo que le corresponde. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, vea, aquí está el misterio. Cuando alguno oye, escucha la palabra del reino, la predicación del evangelio, la predicación del evangelio del reino de Jesucristo, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso cuando se predica la palabra del reino de Jesucristo, las personas tienen que estar atentas para entender. Porque de otra forma, viene el malo, que es el diablo, y saca del corazón de la persona lo que fue sembrado ahí en el corazón de la persona. Y la persona no puede dejar que el diablo arranque de su corazón esa palabra de vida eterna del reino de Jesucristo que ha sido predicada y él ha escuchado. El que permite que el diablo arranque esa palabra de su corazón, miren a quién, con quién tipificó Cristo a esa clase de persona. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es el tipo de persona representada en el terreno junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es la persona que escucha la palabra, sabe que Jesucristo le ofrece vida eterna y que solamente en Jesucristo está la vida eterna, y por cuanto toda persona pues quiere vivir eternamente, recibe a Cristo con gozo. Yo recibo a Cristo, yo quiero vida eterna, pero no profundiza, se queda solamente ahí, recibe a Cristo y va los domingos a la iglesia o de vez en cuando a la iglesia,
pero no se pone a profundizar en todo el programa divino que Cristo tiene para él y para todos los creyentes en él. Y esa persona se convierte en un creyente de domingo, que va los domingos a la iglesia y luego sigue su vida común, pero no se interesa en profundizar en la palabra de Dios y en estar también orando en su hogar con su familia y con su Biblia y estudiando su Biblia. Por lo tanto, no tiene raíz esa palabra dentro, no deja que eche raíces esa palabra dentro de su alma. Ese es el que fue sembrado en pedregales. Viene entonces la aflicción, la persecución, lo critican en su trabajo, lo critican en su hogar y le dicen: ahora te metiste a la religión, y comienzan a darle de codo. Y entonces la persona dice: pero yo no sabía que me iban a tratar así, porque recibí a Cristo, he hecho la cosa más grande, más importante, y ahora me critican, se ríen de mí. Y la persona tropieza y dice: no, pues entonces yo no voy a seguir con Cristo. Mire, a Cristo le hicieron peor que usted, y Él siguió hacia adelante para salvar nuestras almas. Así es que usted no es mejor que Jesucristo. ¿Por qué se queja de que lo persigan y se burlen de usted por haber recibido a Cristo? Debe darle orgullo y decir: a Cristo lo persiguieron, lo injuriaron, lo criticaron y hasta lo mataron. Y estas persecuciones pequeñas que me traen a mí, esta gente en el trabajo, en la casa, son pequeñitas comparadas con aquellas por las cuales Cristo pasó. Pero yo estoy orgulloso de que ya estoy sufriendo como Cristo sufrió, persecuciones y cosas así. Por lo tanto, sigo hacia adelante con Cristo, sirviéndole con toda nuestra alma. Esa es la actitud correcta. Recuerde, toda persona que al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y recibir su Espíritu Santo, lo van a criticar. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas va a usar personas para criticarlo, para que usted se desanime y deje el reino de Cristo y se regrese al reino del maligno, como sucedió con el pueblo hebreo, en donde hubo personas que se levantaron en contra de Moisés para criticar a Moisés y criticar al pueblo, para tratar de que el pueblo regresara a Egipto. Tratar de que el pueblo regresara a Egipto en el Nuevo Testamento es tratar de que los creyentes en Cristo regresen de nuevo al mundo, al reino del maligno, al reino de las tinieblas, al reino del diablo. Ahora, cada creyente en Cristo tiene que tener la actitud correcta y entender la palabra del reino. Esto no es un asunto de uno meterse a una religión, es un asunto de uno recibir a Cristo para que Cristo lo salve, lo saque del reino del maligno del diablo y lo coloque en el reino de Dios. O sea que no es un asunto de sectarismos o de religiones, es un asunto de salvación y vida eterna, para vivir por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué pasará con aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador? Pues permanecerán en el reino del maligno, y por cuanto el reino del maligno y el maligno del diablo va a ser destruido, todos los que están en ese reino también serán destruidos y serán echados al lago de fuego.
Y el lago de fuego es el lugar donde desaparecerán tanto el diablo como los ángeles del diablo que se rebelaron en contra de Dios, como también todas las personas que estarán en el reino del diablo. Esa es una realidad que es mejor enfrentarla aquí, ser realista y reconocerlo aquí, para entonces que Cristo nos pase a su reino, para que podamos vivir por toda la eternidad. Ahora sigue diciendo Cristo, recuerden que uno de estos personajes o de estos terrenos, usted está representado, o junto al camino, el que oye y no entiende, y viene el diablo y arranca la palabra que fue sembrada en el corazón, o en el terreno de pedregales, el cual es el que oye y recibe la palabra con gozo, pero luego viene la aflicción, viene la tribulación por causa de la palabra, y tropiezan y dejan de servir a Cristo, se apartan de Cristo. Luego el otro terreno es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, se hace sin fruto, no produce fruto en la vida de la persona. Las espinas o espinos y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas es lo que hace que algunas personas digan: yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estar en las actividades y servir a Cristo. Tengo tanto trabajo que hasta los domingos tengo que estar trabajando. Está bien esclavizado en el reino del maligno, y después que se muere no se puede llevar nada. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que todo ser humano está llamado a buscar, porque para eso es que ha venido a este planeta Tierra. Las demás cosas son las añadiduras de la vida. Ahora podemos ver que las excusas que ponen las personas diciendo: es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a las actividades, no tengo tiempo para servir a Cristo. Pues si no tiene tiempo para servir a Cristo aquí, Cristo no le va a dar tiempo en la eternidad para que le sirva, porque aquí es donde somos probados. Aquí es donde somos probados para luego ir al milenio y a la eternidad para servir a Cristo como reyes y como sacerdotes. Allí es donde todos entonces queremos ser ricos, ricos como reyes y sacerdotes con Cristo, y jueces también, para juzgar aún a los ángeles y al diablo. Dice San Pablo, dice que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles, porque los santos, los redimidos por Cristo, son la corte de Cristo, y Cristo es el juez del mundo entero y del universo completo, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos reyes con Él. Y Cristo es el sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes con Él, del templo celestial, del orden de Melquisedec. Ahora hemos visto aquí tres clases de terrenos que representan tres clases de personas. Y ahora vamos al cuarto terreno. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ven que la palabra del reino es para ser entendida. Y el que oye la palabra del reino y la entiende, y produce fruto, este es señalado aquí como la buena tierra. Y ahora, cada uno de ustedes que me escuchan están representados en alguno de estos 4 terrenos. Y ahora, ¿dónde están los que oyen la palabra y la entienden y producen fruto a 30, a 60 o a 100 por uno? Pues aquí estamos. Aquí estamos reunidos en esta ocasión, escuchando la palabra y entendiendo la palabra, porque para eso es la predicación de la palabra de Dios, para ser escuchada y ser entendida acá en el alma. Y ahora podemos ver que este es uno de los misterios del reino de los cielos o reino de Dios. Por eso es que Cristo, hablando acerca de los misterios del reino de Dios o reino de los cielos, los colocó, esos misterios, en parábolas, para que así las personas de sí mismas no pudieran entender, sino por medio de la predicación del Evangelio. Por eso dice en San Mateo capítulo 13, luego que él termina de explicar esa parábola del sembrador y luego la parábola, y luego más adelante va a explicar la parábola del trigo y cizaña. Ahora, en esta ocasión había terminado de dar la parábola del trigo y de la cizaña, y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Capítulo 13, verso 34 y 35. Todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas de Jesús hay cosas que están escondidas desde la fundación del mundo, que son misterios que ni aún la ciencia ha podido descubrir. Pero aquí, en las parábolas de Jesús, están esos misterios contenidos, y si una persona puede comprender esa parábola que habla de cierto misterio, pues el misterio queda abierto para la persona. Ahora hemos visto el misterio de la predicación de la palabra del reino, la predicación del Evangelio, y de los seres humanos que escuchan la predicación del Evangelio. Todos los que escuchan la predicación del Evangelio están contenidos en 4 clases de terrenos, y usted debe ser la buena tierra, el buen terreno, que oye y entiende la palabra del reino y lleva fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, porque Dios no quiere árboles sin frutos en su reino. Él no quiere seres humanos que no lleven fruto en su reino. El árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Tiene que llevar buen fruto. Y ahora hemos visto que en este misterio del sembrador nos encontramos todos nosotros. En alguno de los terrenos usted está representado. El que oye y entiende la palabra está representado en el buen terreno. Y eso es lo que todos
queremos ser el buen terreno, el que oye la palabra de Cristo y la entiende y lleva fruto. También hay otro misterio, el misterio del trigo y de la cizaña. En esa parábola del trigo y de la cizaña, Cristo colocó el misterio de las dos simientes que existen en la tierra. Hay solamente dos simientes que existen en la tierra. Cristo, vean, en esa parábola dice, en la explicación que dio, en el capítulo 13, verso 37 en adelante, 36 en adelante dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y ahora, el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla, y la buena semilla son los hijos del reino. Son seres humanos, los hijos del reino, los hijos de Dios, los hijos del reino de Jesucristo. Y la cizaña son los hijos del mal, son los hijos del reino de las tinieblas, del reino del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. El que sembró la cizaña, dice Cristo, que es el diablo. Esta es una realidad a la cual la raza humana tiene que enfrentarse, reconocerla, y entonces comenzar a conocer este misterio de las dos simientes, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Algunas personas dicen: todos somos hijos de Dios, pero Cristo dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Así es que esto es un misterio que la ciencia no ha podido todavía descubrir, pero es un misterio que está contenido en esta parábola. Y ahora dice Cristo: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y ese será el final de la cizaña. Y para el trigo será el final de los problemas terrenales, porque entonces estaremos en el glorioso reino milenial de Cristo, resplandeciendo como el sol. Porque será un reino que corresponde al tiempo del día. O sea, que el día representa ese reino de Jesucristo. La noche representa el reino de las tinieblas. El día representa el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, para el tiempo final, Cristo dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha. También lo había dicho en este mismo capítulo cuando dio esta parábola, capítulo 13, verso 30 de San Mateo, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y los ángeles son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4.
En Zacarías capítulo 4, Cristo, el ángel que le está hablando a Zacarías, le dice quiénes son los dos olivos. Veamos capítulo 4, versos 11 al 14 de Zacarías. Dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda del candelabro, son los dos ungidos que están delante del Dios de toda la tierra, delante del Señor de toda la tierra. El candelabro representa a la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por sus diferentes edades o etapas, con sus ángeles y mensajeros correspondientes a cada edad. Y ahora, siendo que este pasaje nos habla de la restauración del templo en Israel, ahora para la restauración del templo de Dios, el templo de Dios que es la iglesia del Señor Jesucristo, ese es el templo de Dios restaurado. Encontramos que en la iglesia del Señor Jesucristo, el candelero o candelabro con sus 7 lámparas se materializa y viene a ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y sus mechas encendidas en fuego son los ángeles y mensajeros de las 7 edades encendidos en el fuego del Espíritu Santo, alumbrando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales ya vinieron cada uno en su etapa, en su edad, y ya esa parte se cumplió. Pero ahora quedan los dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda del candelero o candelabro que vio el profeta Zacarías. En Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahora miren, en Zacarías fue hablado acerca de los 2 ungidos, que son los 2 olivos que están delante del Dios de toda la tierra. Y ahora aquí en Apocalipsis aparecen de nuevo y son los 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos son los ministerios de Moisés y Elías en medio de la iglesia y después en medio del pueblo hebreo, con los ministerios proféticos que llevarán a cabo la obra divina del día postrero. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre, como dice Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña, que enviaría para el tiempo final, para el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha. Y también en San Mateo capítulo 24, verso 31, Cristo habla también aquí de sus ángeles y dice,
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Son los dos ungidos que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y vienen con gran voz de trompeta. Vienen con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y con ese mensaje siendo predicado en este tiempo final, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de entre los gentiles, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ellos escucharán ese mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y les será abierto el corazón y el entendimiento para entender esa palabra del reino, ese mensaje del reino de Jesucristo, y así son llamados y juntados los escogidos de este tiempo final. Cada escogido, al escuchar esa palabra siendo predicada, la palabra del Evangelio del reino de Jesucristo, dirá: esto era lo que yo estaba esperando, porque esa palabra entrará directamente a su corazón, a su alma, y el entendimiento vendrá para esa persona. Y entonces, al leer o escuchar acerca de los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra, comprenderán a través del mensaje, que son los ministerios de Moisés y Elías, que en este tiempo final, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, estarían llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, a todas esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Recuerden que no es del que quiere ni del que corre, no es del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Algunas personas podrán decir: a mí no me interesa Jesucristo, a mí no me interesan las cosas de Dios. Pues no se preocupen, ustedes tienen libre albedrío. Dios le ha dado libre albedrío para que usted diga, para que usted responda, y Dios lo juzgará a causa de que le ha dado libre albedrío para que usted diga si usted va a servir a Cristo o no va a servir a Cristo, si usted va a buscar el perdón de sus pecados en Cristo, para que sean borrados con la sangre de Cristo sus pecados, y entonces pueda usted recibir vida eterna de parte de Cristo. Pero si la persona dice: a mí no me interesa, pues se queda con sus pecados, y cuando Dios lo juzgue, lo echará en el lago de fuego. Ese es el final de las personas que actúan de esa manera, utilizando incorrectamente el libre albedrío. Por eso no se le obliga a nadie a recibir a Cristo como su Salvador. Y lo otro, los escogidos de Dios tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, es Cristo el que llama directamente a la persona en lo profundo de su alma. Por lo tanto, Dios es el que estará llamando a la persona. Así es que el incrédulo no puede ponerse orgulloso de que él no le interesa recibir a Cristo. Desgraciadamente, entonces, Dios no lo llamó porque no es un escogido. Esa entonces es la realidad para esa persona. Porque miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo
8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, o sea, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, para ser a imagen y semejanza de Cristo, para ser iguales a Jesucristo, con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, cuerpo angelical, y con un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, es un privilegio ser llamado por Cristo, porque eso indica que uno es un escogido de Cristo, un predestinado de Cristo. Cuando respondemos a su llamado, nos identificamos como un hijo de Jesucristo, un hijo de Dios, un predestinado de Dios, un elegido de Dios. Cristo dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye, la palabra de Dios oye. Y también dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sus ovejas son sus ovejas desde antes de la fundación del mundo. Son los miembros del reino de Jesucristo que han venido a este planeta Tierra para ser manifestados en cuerpos de carne, para pasar por esta etapa de prueba y hacer contacto con Cristo a la vida eterna y confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo, hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna y vamos a vivir por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos hecho entonces la decisión correcta. Esa es la decisión correcta para todo ser humano. En la vida, lo primero es la salvación, la vida eterna. Buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Jesucristo, para así tener vida eterna, estar en ese reino, nacer en ese reino. Ahora, solamente podrán nacer en el reino de Jesucristo los hijos del reino. Sigue diciendo San Pablo, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito entre todos sus hermanos, entre todos los hijos e hijas de Dios. El primogénito, el primero, es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso en Hebreos capítulo 2 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice Cristo a Dios. Se cumple en Él esa profecía. Ahora, vean que el propósito de la primera venida de Cristo es para llevar muchos hijos a la gloria. Dice Hebreos capítulo 2, verso 9 en adelante, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y por eso tampoco nosotros nos avergonzamos de llamarnos hermanos los unos a los otros. Sigue diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora todos los hijos que Dios le ha dado a Cristo son los creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Esos son hijos e hijas de Dios. Esos son nacidos no de carne y sangre, sino de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y en el día postrero obtendremos un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado para vivir con Cristo por toda la eternidad. En ese cuerpo glorificado es que nosotros seremos arrebatados al cielo para ir a la cena de la boda del Cordero con Cristo. Y con ese cuerpo regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial de Cristo. Y con ese cuerpo viviremos por toda la eternidad. Mientras llega ese nuevo cuerpo, entonces cuidamos este cuerpo para que nos dure hasta que nos llegue el nuevo cuerpo. En este cuerpo tenemos problemas de todos los tipos de problemas, pero en el nuevo cuerpo no tendremos ningún problema. Así es que conserven este cuerpo terrenal que Cristo nos ha dado, consérvelo en la mejor forma, sin vicios, cuidándolo bien, alimentándolo correctamente y tratándolo bien, porque es el cuerpo que Él nos ha dado en su permisiva voluntad de Dios para estar en esta tierra y confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Pero es un cuerpo temporal. Pero mientras nos llega el nuevo cuerpo, tenemos que cuidar este cuerpo. No dañen sus cuerpos con vicios, con licor, drogas, cigarrillos y otras cosas dañinas al cuerpo. Mantengan sus cuerpos libres de todas esas cosas. Recuerden que San Pablo dice: ¿no saben ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo de Dios? ¿Y cómo se tiene que tener un templo para Dios? Limpio, libre de toda cosa mala, de toda suciedad. Tiene que ser libre ese templo. Por lo tanto, mantenga su templo que es templo de Dios, que es su casa, su cuerpo, manténgalo libre de toda cosa mala y bien cuidado, bien alimentado, de acuerdo a su condición económica. Ahora continuamos leyendo la escritura en donde nos habíamos detenido primero en Romanos capítulo 8, donde decía que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nuestro hermano mayor es Jesucristo, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Y a los que predestinó, estoy por Romanos capítulo 8, el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó.
Recuerden que los que están predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser a imagen y semejanza de Cristo, aparecen en esta tierra en cuerpos mortales y son llamados por Cristo a través de la predicación del Evangelio para que entren al programa del nuevo pacto. El nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, en donde nuestros pecados son quitados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y somos justificados delante de Él, lo cual significa que delante de Dios quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Eso solamente lo puede hacer la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios se prometió en el Antiguo Testamento que Él haría un nuevo pacto con su pueblo y no se acordaría más de sus pecados, porque la sangre de Cristo desintegra el pecado. Así como ustedes pueden ver que una mancha en una prenda de vestir, una camisa o alguna otra prenda de vestir de hombre o mujer, usted coloca esa ropa o esa parte de la ropa en un blanqueador y luego cuando lo saca ya no está la mancha, y mira dentro del blanqueador y tampoco está la mancha. ¿Qué sucedió? Ese blanqueador, que puede tener el nombre que sea, tomó esa mancha de tinta que estaba compuesta por ciertos químicos y los desintegró esa composición que había ahí y los volvió a su condición original. Y la sangre de Cristo toma nuestros pecados, los desintegra y los manda al original. Los manda al diablo, que fue el originador del pecado. Y así quedamos justificados delante de Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Por eso, en esta lucha espiritual que vivimos en este planeta Tierra, nosotros tenemos un escudo, el mismo escudo que tuvo Abraham. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón. Y ahora nuestro escudo, Jesucristo, el cual es también nuestro galardón, con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y hemos obtenido la victoria en contra del diablo. Hemos sido libertados del reino del maligno, del reino de las tinieblas, y hemos sido colocados en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10 en adelante, o verso 7 al 12, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o sea el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea el dragón, el diablo y sus ángeles, que se rebelaron en contra de Dios, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero está bajo el reino del maligno y los tiene engañados. Así están los reinos de este mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el diablo será arrojado del cielo con sus ángeles caídos, y entonces vendrá la gran tribulación sobre la raza humana, donde el juicio divino caerá sobre el reino de los gentiles. El juicio divino caerá sobre la raza humana, porque no se percataron y no recibieron a Cristo como su Salvador en el tiempo de la dispensación de la gracia, tiempo que ha estado corriendo desde Cristo hacia acá, y son aproximadamente 2000 años de Cristo hacia acá, que le ha dado Cristo a la humanidad para arrepentirse de sus pecados y ser libertados y colocados en el reino de Cristo. Pero vean, de siglo en siglo ha habido un grupo, aunque pequeño, pero que ha recibido a Cristo como su Salvador. Esos son los que vivirán por toda la eternidad. Vivirán con Cristo y serán reyes y sacerdotes en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esos son los que tienen a Dios como su escudo y también como su galardón. Esos son los que están protegidos por el escudo de Dios. Y en esta lucha que hay en el mundo espiritual, pero que es tan real o más real que las luchas terrenales, encontramos que tenemos una protección. Dios, Jesucristo, con sus ejércitos celestiales, nos protege. Él protege a su iglesia como cuerpo místico de creyentes y protege a cada miembro de su iglesia. Dice uno de los salmos: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Tenemos entonces un escudo de protección para pagar a todos los dardos del maligno, para ser protegido de todos los ataques del diablo y el ejército del diablo y el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Así es que, protegidos por el escudo de Dios, caminamos hacia adelante sirviendo a Cristo nuestro Salvador. Y aunque estamos en una lucha espiritual en donde el reino de las tinieblas lucha en contra del reino de Jesucristo, la victoria corresponde a Cristo y su reino, y Él obtendrá la victoria para todos nosotros y nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Así es que vale la pena servir a Cristo, porque así nuestro nombre queda confirmado para vivir eternamente con Cristo en su glorioso reino. Y así estamos protegidos
por el escudo de Dios. Dice el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida, o sea, aunque vengan terremotos, y se caigan los edificios, y se abra la tierra y se trague parte de ciudades, no temeré mal alguno. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, ¿ve? Aunque bramen y se turben sus aguas, son maremotos esos, y tiemblan los montes a causa de su bravura, no temeré. Están ocurriendo muchos terremotos y también maremotos, pero nosotros estamos ¿cómo? Tranquilos. No temeré mal alguno. Ahora la Biblia dice, el mismo Jesús dice que habrá terremotos y maremotos y la humanidad va a estar muy llena de temor. Pero los escogidos de Dios no tienen por qué preocuparse, porque los escogidos de Dios están protegidos por el escudo de Dios. Y nosotros estamos conscientes que si nuestra casa terrenal, nuestro cuerpo físico muere, tenemos un nuevo cuerpo, un cuerpo teofánico, esperando por nosotros para ir al paraíso a vivir con los santos que ya han partido. Y después regresaremos en la resurrección en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, las palabras de San Pablo son claras cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que no hay problemas para los que tienen a Dios como su escudo. Vean, vamos a leer San Lucas, preferiblemente San Lucas, porque tiene algo aquí muy importante que no debemos pasar por alto. San Lucas 21. Dice, versos 25 en adelante, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es, a causa de los maremotos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. También por la expectación de las cosas que vendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso temen de un meteoro o meteorito que caiga sobre la tierra en alguna ocasión, porque hay muchos arriba en el cielo, y la Biblia habla de cosas que caerán a la tierra. Habla de las estrellas cayendo del cielo también, lo cual tiene significado literal y también significado espiritual. En significado literal, pues son meteoros o meteoritos y también estrellas o planetas moviéndose de su lugar.
aunque no choquen con el planeta Tierra, a causa de su atracción, afectan al planeta Tierra y por consiguiente a los seres humanos. Ahora, a causa de que los polos se están derritiendo, la nieve en los polos se está derritiendo, el nivel de los mares va subiendo y temen que queden países bajo agua a causa del derretimiento de los polos. Así es que vean ustedes, para este tiempo final, por todos lados hay problemas y guerras también, y rumores de guerra también, y nación contra nación, y reino contra reino, porque en estos reinos terrenales, por cuanto están controlados por el diablo nunca le trae bendiciones a los seres humanos, sino problemas. Como el faraón de Egipto, miren ustedes, tenía esclavizados a los hebreos y lo que le traía era problemas a los hebreos y mucho trabajo a los hebreos. Y el diablo ha tenido la raza humana esclavizada y Cristo es nuestro libertador. Y solamente los que reciben a Cristo son libertados espiritualmente primero, y en el día postrero obtendremos nuestra liberación física, que será la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, y así entraremos a vida eterna físicamente también, y ahí estaremos libertados completamente. Entonces la muerte es sorbida en victoria, como dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 49 al 58. Ahora veamos lo que sigue diciendo Cristo aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, levántese, despierte y póngase en pie. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, vuestra transformación, la transformación del cuerpo está cerca, para usted obtener un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos entonces inmortales físicamente. Ya la inmortalidad la tenemos en lo espiritual. Ya tenemos vida eterna, pero nuestro cuerpo físico todavía es mortal. Pero Cristo va a transformar nuestro cuerpo y entonces tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. En la conquista del continente americano y el Caribe, los españoles buscaban la fuente de la juventud. Pero miren, la fuente de la juventud es Cristo. Cristo es esa fuente de la juventud. Y por ser tan sencilla la forma en que se recibe la vida eterna, algunos no han podido comprenderlo. Pero miren Cristo lo que dijo en el capítulo 7 y verso 37 al 39 de San Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora podemos ver que Cristo es la fuente de la juventud.
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el río de la vida, la fuente del agua de la vida. Solamente Cristo es la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Ahí es donde está nuestra vida escondida. Y ahí es donde único hay vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. No se conformen con vivir solamente 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 años, o 105, 110, o 120, o 125 años, sino busquen a Cristo para que vivan por toda la eternidad. ¿Por qué nos vamos a conformar con 50 o 100 años de vida aquí en la tierra nada más, cuando hay una fuente de agua de vida eterna, la fuente de la juventud, para poder vivir eternamente? Vean lo sencillo que es todo. Miren, para usted tener el cuerpo que tiene y poder vivir 50 o 100 años, lo obtuvo ese cuerpo por medio del nacimiento a través de sus padres, por medio de la unión de sus padres, de su papá y su mamá, fue formado ese cuerpo para usted poder vivir 50 o 100 años. Algunos viven más de 100, pero otros viven menos de 50. Y por medio de ese nacimiento a través de su madre, usted obtuvo un cuerpo para vivir por esa cantidad de años. Pero ahora Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó en un nacimiento físico y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo, le dice, tú siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando del nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua y recibe el Espíritu Santo, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y por consiguiente, ha nacido para vivir por toda la eternidad. Y aunque su cuerpo físico todavía es mortal, en el día postrero Cristo dice, para los que hayan partido, pero creyentes en Él, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo los resucitará a los que han partido de edades pasadas creyentes en Cristo, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Y los que permanezcamos vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, entonces Él nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, parecido a nuestro cuerpo, pero eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Así como por medio del nacimiento natural usted obtuvo un cuerpo, por medio del nuevo nacimiento obtenemos un nuevo cuerpo, primero angelical, de otra dimensión, pero parecido a nuestro cuerpo, y después en el día postrero obtendremos el cuerpo físico, eterno y glorificado. ¿Ven que es por medio del nacimiento, por medio de un nuevo nacimiento, es que la persona entra al reino de Dios y tiene la promesa de recibir un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad? ¿Por qué nos vamos a conformar con el cuerpo físico mortal cuando
Él tiene un cuerpo glorificado, inmortal para todos nosotros, pero tiene un programa para poder obtener ese cuerpo glorificado. Así como hay un programa para la persona obtener el cuerpo físico. Un programa que se lleva a cabo para obtener el cuerpo físico. Y hay un programa divino para obtener el cuerpo glorificado. Y esas personas que entran a ese programa divino son protegidos por el escudo de Dios. Y ahora yo les puedo decir a ustedes que aquí hay personas que están protegidas por el escudo de Dios. ¿Dónde están? Son ustedes y yo también, protegidos por el escudo de Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dios, Jesucristo, el ángel de Jehová, es nuestro escudo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de los protegidos por el escudo de Dios. Protegidos como Abraham, Isaac y Jacob. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el escudo de Abraham y escudo nuestro, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Cristo añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y nos cuide Cristo, nuestro escudo, de todo peligro en esta trayectoria terrenal. Y pronto se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo abre en el cielo y haga su obra de reclamo y resucite a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transforme y nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y muchas gracias también a todos los que han preparado esta actividad, y también a los que están a cargo de la administración de este lugar. Que Dios les bendiga grandemente a todos, y a todos los que han trabajado en las diferentes formas para y en esta actividad. A los que han estado también en la guardia o vigilancia, que Dios les bendiga grandemente también. Y que Dios les permita a todos entender la palabra del reino. Porque los que entienden la palabra del reino son la buena tierra, son los protegidos por el escudo de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro escudo. Dejo nuevamente con nosotros, con ustedes, al reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte, mientras escuchamos y cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un
palabra, este mensaje tan precioso que nos ha sido traído en esta hora. Saber que Él es nuestro escudo, Él es nuestro defensor, Él es todo para nosotros, porque Él es también nuestro proveedor, Él es nuestro abogado, es nuestro amigo, es nuestro hermano. Como lo leyó ahí el mensajero, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, es nuestro hermano mayor, es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Agradecemos a Dios por esta gran bendición. Queremos dar gracias a Dios también por nuestro hermano William, de que él haya querido estar con nosotros para compartir estas cosas que ha recibido de parte de Dios para todos nosotros.